Pregunto, ¿cuántos de ustedes hoy están pasando por alguna preocupación, alguna amenaza? No digo amenaza de esta, sino situaciones con las que se siente amenazado, algún miedo, alguna tribulación, algún ataque. A ver, levanten la mano los que están pasando por alguna de estas cosas. A ver, veo esas manos que se están levantando. Y a veces nos ocurre que nos encantaría una solución inmediata, o a veces nos sentimos tan tentados de resolverlo a nuestra manera, ¿no? Como Frank Sinatra, ¿no? A mi manera. Y nuestra manera no siempre es la mejor, porque quizás tu problema, tu angustia, tu dolor, tu preocupación es la gran oportunidad para desarrollar mayor confianza en Dios. Tenemos un Dios que nos ama, ¿no es así? Ahora, qué tremendo que este Dios que nos ama es soberano, porque uno de los mayores vínculos que nos une al Señor es el amor. Y cuidado, que nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Él tomó la iniciativa de amarnos sin que nosotros preguntáramos por Él. Pero Él nos ama a tal punto que dio a su Hijo único, se hizo hombre. Ahora bien, no es la única característica de Dios el amor, sino que Dios es todopoderoso. Esto quiere decir que no hay imposible para Dios. No hay imposible para Dios frente a tu problema. No hay imposible para Dios frente a tu angustia. Ahora, que Dios es todopoderoso nos puede dar un poco de miedito porque decimos, dice, se le ocurre alguna. Pero Dios es todopoderoso, pero al mismo tiempo es justo. Esto quiere decir que podemos confiar en que va a hacer las cosas correctamente. Pero además Dios es soberano. Hace lo que quiere sin impedimento. Y esto también nos podría preocupar si tuviésemos un Dios psicótico, cruel, sádico. Pero Dios no es así, sino que Dios es bueno. Así que tener un Dios todopoderoso y soberano que es justo y bueno es una maravilla. Nos trae alegría, nos trae felicidad, nos trae gozo, nos trae seguridad, pero en especial esto tiene que despertar nuestra confianza sabiendo que pase lo que pase, Él está en nuestra barca y Él nos guarda. Necesitamos desarrollar la confianza. Justamente la palabra confianza pertenece a esa familia de palabras con las que vengo insistiendo siempre. La palabra fe, palabra pistis en griego, esta palabra significa fe, confianza, fidelidad. Quiere decir que el vínculo que nos acerca a Dios nos corresponde a nosotros y es el de tener fe. Es decir, creer, tenerle confianza y por lo tanto comportarnos fielmente. Porque cuando nuestra desconfianza crece, cuando nuestra confianza cae, es entonces cuando dejamos de comportarnos fielmente y nos descarriamos y empezamos a echar mano a nuestros propios recursos. Por eso, esas situaciones difíciles de la vida no son producto de la crueldad de Dios ni de su distracción, sino que como a los cristianos todas las cosas nos ayudan a bien y este bien es tallar en nosotros la imagen de Cristo. Cada situación difícil de la vida es una oportunidad para crecer en confianza delante de Él. Y justamente Isaías, el capítulo 31, nos habla de ese deseo de confianza que Dios tiene acerca de nosotros y vamos a leerlo. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Pero Él también es sabio y traerá el mal
y no retirará sus palabras. Se levantará, pues, contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios, hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado. Y todos ellos desfallecerán a una. Porque Jehová me dijo a mí de esta manera, como el león y el cachorro de león ruge sobre la presa, y si se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sión y sobre su collado. Como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Volver a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel, porque en aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que para vosotros han hecho vuestras manos pecadoras. Entonces caerá Asiria por espada y no de varón. La consumirá espada, no de hombre, y huirá de la presencia de la espada, y sus jóvenes serán tributarios, y de miedo pasará su fortaleza, y sus príncipes con pavor dejarán sus banderas, dice Jehová, cuyo fuego está en Sión y su horno en Jerusalén. Qué palabra tremenda la de Isaías en este capítulo 31. Y les cuento un poquito el trasfondo de todo esto. Los asirios eran un imperio que se había levantado sumamente crueles, malvados. Ellos arrasaban las ciudades, las dejaban devastadas, mataban a las personas, se llevaban como tributarios o cautivos o esclavos algunos pocos que les podían servir y luego mezclaban extranjeros en ese lugar para que no se volviese a levantar una nación como la que había antes. Y los asirios habían destruido al reino del norte, a Israel, que tenía su capital en Samaria, y estaban camino hacia Judá. Ahora, la historia y en la Biblia nos encontramos que era el tiempo en el que estaba el rey Ezequías en Judá y vienen las cartas que le van anticipando, vamos a invadir, los vamos a destruir. ¿Y qué hizo Ezequías? Recibió esas cartas, fue a la casa de Dios, las abrió, las presentó delante del Señor y a través de Isaías vino palabra de Dios diciendo que él iba a cumplir lo que está acá, que él iba a destruir a los asirios. Y así fue que al otro día finalmente terminó todo el ejército asirio destruido, murieron por una pestilencia, murieron a espada y no de hombre, sino la espada de Dios. Y no solamente esto, sino que Senaquerib, el que estaba al frente de ese ejército, se volvió a su tierra. Nos dice el texto de que y de miedo pasará su fortaleza. Otra versión dice su rey, que es su roca, huirá de miedo. Y dice, y sus príncipes con pavor dejarán sus banderas, diciendo que, y los más importantes caerán y huirán ante el estandarte del Señor, dice. Y así fue, huyeron, y cuando Senaquerib estaba en el templo orando a su Dios, lo asesinaron. Así que ni siquiera su Dios lo salvó, y se cumplió esta palabra. Pero mientras estaban los rumores, las preocupaciones, las amenazas, había algunos judíos, algunos israelitas, algunos del reino del sur, que estaban diciendo, vamos mejor a Egipto, volvamos a Egipto, vayamos porque los egipcios nos van a salvar, los egipcios nos van a resguardar. Y para Israel, hablar de Egipto es como para nosotros hablar de nuestra vieja vida. Volvamos a la vieja vida, volvamos a nuestras viejas costumbres, volvamos a recurrir a nuestra carne, al pecado, porque Egipto era el sinónimo de la esclavitud, era el sinónimo de la pérdida de la libertad, era el sinónimo de una vida triste, pobre y mala. Estaban ahora en un lugar mejor, pero frente al miedo empezaron a hacer cosas que no debían. Muchas veces el miedo es el que termina causando más daño que el mismo mal. En una oportunidad alguien había gritado fuego en una sala de espectáculos y murió más gente por la avalancha que por el fuego mismo. El miedo suele hacer este tipo de cosas
Y el miedo es justamente lo contrario a la confianza en Dios. Por eso el Señor les dice a estos que estaban con ese miedo pensando en irse para Egipto, les dice: confíen en Dios, no confíen en Egipto. Dicen, pero Dios también es sabio, como diciendo, son vivos que se van a Egipto. Dios es más vivo que ustedes y va a caer el ayudador y va a caer el ayudado también. Egipto es señal de impiedad y por lo tanto yo voy a destruir la impiedad. Egipto no se va a salvar. Aprendan a buscarme a mí, a buscar mi ayuda y no a buscar la ayuda de Egipto. ¿Qué fue entonces lo que les dijo el Señor a través de Isaías en este capítulo? En primer lugar, que Dios quiere que aprendamos a confiar en Él. Es necesario que aprendamos a hacerlo. Como les había dicho, los judíos frente a las amenazas de los asirios empezaron a huir a Egipto. En lugar de aprender a confiar, quisieron utilizar el atajo. El atajo era esta nación. Ahora, ¿por qué? Porque Egipto tenía algunas ventajas. Por ejemplo, tenía unas praderas fértiles increíbles. Entonces estas praderas fértiles permitían que los caballos pudieran pastar, que pudieran alimentarse, eran caballos vigorosos. En contraste con toda la tierra de Israel, que era una tierra que en épocas de sequía tenía un yuyo por acá, otro por allá, y cualquier bestia moría de hambre y de sed. Así que los caballos de Egipto, que eran uno de los elementos más importantes en una guerra de aquel tiempo, eran caballos vigorosos, pero no solamente esto, los egipcios eran famosos por fabricar carros muy fuertes, muy robustos, donde se subían varios guerreros con todo el arsenal y arrasaban con el enemigo. Y no solamente esto, sino que los soldados, los guerreros egipcios eran muy, muy valerosos. Esto entonces les hacía presumir de que tal vez recurriendo a la ayuda de esta nación les iba a ir bien. Y esto despierta el enojo de Dios diciendo, ¿por qué los van a buscar a ellos y no me buscan a mí? Sus caballos son carne y no espíritu como yo lo soy. Sus hombres son hombres y van a morir, no son Dios. Dios les recordó a ellos que la ayuda humana no puede hacer nada. Los impíos iban a caer sin chance. Dios está diciendo que algunas amenazas en nuestras vidas no son para que volvamos atrás, sino son pruebas en las que tenemos que determinar o vuelvo hacia atrás o avanzo aprendiendo a confiar en el Señor. Dios quiere que aprendamos a confiar en Él en los momentos más difíciles. Porque en los momentos fáciles, qué bien que se confía en Dios, pero en los momentos complicados, ahí es donde tenemos que decidir. En segundo lugar, Dios les prometió que los guardaría. Los versículos 4 al 5 nos hablan justamente la oferta de cuidados de Dios y habla de dos imágenes de animales. Una, la del león que atrapó una presa. Es interesante, lo explica de una manera Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, que cuesta entenderlo, pero toma una imagen que los pastores de ovejas conocían muy bien. Los leones que andaban por esos desiertos, cuando había algún pastor con varias ovejas y alguna oveja se descarriaba, los leones atrapaban a esa oveja, la agarraban del pescuezo y mientras estaban dejando que se desangrara la oveja, cuando el pastor veía, llamaba a sus compañeros y empezaban a gritarle al león con palos acercándose para tratar de ahuyentarlo. ¡Ah! Y el león se quedaba tranquilo. ¿Por qué? Porque el león decía, esta es mi presa, yo la conquisté, esto es mi pertenencia y a mí los gritos de ustedes no me van a hacer nada. Y Dios se compara como un león con Israel diciendo los griteríos de los asirios con todas sus armas, con todos sus carros, aún lo de los egipcios. Nada de esto para mí sirve, es puro circo.
yo tengo mi pertenencia, Israel es mi pertenencia, y a mí no me van a ahuyentar con sus circos. Y para nosotros hay una noticia aún mejor, porque Jesús es el león de Judá que nos compró con su sangre preciosa. No hay diablo ni hay circo que lo ahuyente. Él está junto con nosotros. Él no te suelta, nada te arrebata de la mano de Jesús. Pero toma otra imagen de los animales, que es justamente la de un ave que revolotea protegiendo a su nido, como diciendo: Dios está vigilando alrededor. En la primera reunión conté lo que una vez me pasó en el garage. Iba a cambiar el aceite del auto y de pronto veo de reojo que algo se mueve. Y dije: una laucha. Hoy también duermo afuera. Mi esposa se ofendió que el domingo pasado hablé de las cucarachas, ahora hablo de las lauchas. Va a decir: ¿esto qué mugrientos que son estos pastores? El jueves fue, tan seguido. Bueno, no. Bueno, pero no, hay buenas noticias, No tenemos cucarachas, No hay, se fueron. Hice un arreglo, por favor, váyanse, tienen unos pesos y no. Bueno, pero cuando voy a correr unas latas, entre las cuales se había metido la supuesta laucha, me encontré que era un pichón de zorzal. Se había metido ahí, había quedado como atrapado, así que traté de acorralarlo y por fin lo tomé con mis manos. ¿Cómo chillaba el pajarito ese? Claro, yo trataba de explicarle, pero no me entendía, ¿no? Y seguía gritando. Inmediatamente ante el primer chirrido, viene la madre adentro del garage y se posa en el guardabarros de mi auto. Y empieza levantando las alas así. Menos mal que no entiendo el idioma de los pájaros, si no me hubiera ofendido, creo yo. Creo que me dijo cosas muy feas. Entonces, con la mejor intención, yo puse a ese pichón en el capó y el pichón levantó vuelo y se fue. Y la madre miró para atrás, se aseguró que haya salido y por 5 segundos más me siguió insultando. De pronto erizó las plumas y me dejó como diciendo: y ahora mirá lo que te hago. Y se fue, como para que no te olvides más. Me reí mucho. No tanto cuando tuve que limpiarlo, pero me di cuenta cómo esa madre se expuso para que le prestara atención a ella y no al pichón, como diciendo: métete conmigo, pero no con mi pichón. Dios le dice al diablo: métete conmigo, pero no con mis pichones. En el Instituto Bíblico de Uruguay, donde con alguna frecuencia me ha tocado estar, hay unos teros. Y una vez se me ocurrió ir del aula en medio de los pastizales rumbo a la habitación donde estaba, y presumo que ahí estaba el nido de los teros, por ese lugar, porque empezaron esos dos bichos infernales a vuelo rasante. Yo tenía que andar esquivando porque ahí estaba el nido, vigilando, protegiendo, que nadie se vaya a acercar. Dios revolotea alrededor nuestro cuidándonos. Qué interesante, nadie nos saca de al lado de Él, pero no solamente eso, sino que Él también está vigilando. Pero utiliza 4 verbos que son tremendos para nuestro aliento. Cuando nos habla de amparando, librando, preservando y salvando. Cuando habla de amparando, está que nos está defendiendo como si fuera una cerca. Él es escudo alrededor nuestro. En segundo lugar, librando. Él nos quita del mal y Él quita el mal de nosotros. Luego habla preservando. Y la palabra hebrea para preservar es la palabra pesaj, que es la palabra que se traduce como Pascua, que significa pasar por alto. Quiere decir de que de todos los males que vienen sobre el pecador, esos males pasan por alto de todos nosotros. Como que Dios perdona nuestras iniquidades, pero termina diciendo salvándolo.
Es decir, haciéndonos escapar del peligro. Viene una amenaza. En esa amenaza tomá la oportunidad, elegí confiar en Dios porque Dios prometió guardarnos. Dios está permitiendo lo que estás pasando para que crezcas en confianza. Porque los versículos 6 al 9, y con esto termino, nos dicen que una vez que aprendamos a confiar, que estemos en un mayor nivel de confianza, Dios nos librará de las amenazas. Nos llama a volver a su cuidado. Dice, volved a mí. Dejemos de confiar en nuestras capacidades, dejemos de confiar en nuestros recursos, dejemos de confiar en nuestra carne y empecemos a confiar en Él. Entonces, cuando hayamos confiado en Él, caerá el asirio, caerá nuestro enemigo, caerá nuestra amenaza, caerá todo aquello que nos preocupa, pero no caerá a espada, sino por el poder de Dios, porque no es con ejército ni con fuerza, sino con el Santo Espíritu de Dios. El rey, la roca en la que se apoyan los asirios, va a ser el primero en huir. Los príncipes van a huir ante la bandera del Señor. Y Jerusalén, dice Isaías, será fuego y horno de juicio para todo aquel que se quiera meter con la pertenencia de Dios. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que si tal vez vos que levantaste tu mano y algún otro que por ahí no se animó, te hallas en medio de muchas amenazas, muchos miedos, muchos peligros, muchas preocupaciones, muchas cosas que te están dando vueltas en la cabeza. Tal vez tu primera reacción sea buscar ayuda humana, sea manotear el pecado, manotear las viejas mañas, recurrir a la mentira, recurrir a la carne. Pero estás, sin embargo, frente a la mejor oportunidad de buscar la ayuda del Señor y aprender a confiar en Él. Un mayor nivel de confianza. Y cuando vos eches mano a esa oportunidad de aferrarte más al Señor y confiar en Él, va a ser cuando de una manera milagrosa, así como los asirios milagrosamente cayeron alrededor de Jerusalén, así milagrosamente vas a ver que tus miedos se caen y quedan derrotados y tenés victoria en el nombre de Jesús. Jesús es el león de la tribu de Judá. Él te compró, sos su pertenencia, sos de Él. Nadie te arrebata de la mano del Señor, solamente aprende a confiar. Cierra tus ojos por un momento. Vos que levantaste tu mano al principio y vos que no la levantaste, capaz que estás pasando por alguna situación de esas que te dan miedo, que te preocupa, que te atormenta, que te tiene pensando, que te robó el sueño. Y tal vez estás con la gran tentación de recurrir a la trampa, a la carne, a la mentira, a aquello que siempre sabes hacer pero que no corresponde. Y hoy el Señor te está dando la oportunidad de renunciar a esto y utilizar otro tipo de armamentos. Tu mejor arma no es la inteligencia. Tu mejor arma no es tu sabiduría. Tu mejor arma no son tus amigos, tus influencias, tu dinero. Tu mejor arma no es tu experiencia. Tu mejor arma no son tus experiencias. Tu mejor arma sigue siendo la confianza en Jesús. Si en medio de tu preocupación, tu temor, si en medio de las amenazas que te rodean, hoy querés tomar la decisión de confiar más en Jesús, de darle lugar mayor a la confianza en Jesús. Si hoy querés decirle al Señor, Señor, en medio de estas cosas que me agobian, renuncio a la carne y al pecado, renuncio a la autoconfianza,
renuncio a mi soberbia y a mi orgullo y elijo confiar más en vos. Si en esta mañana querés decirle esto al Señor, te invito a que te pongas de pie para que oremos juntos al Señor. Tal vez esta es la primera vez que lo haces, porque nunca viniste a una reunión como esta, o porque tal vez es varias veces que estás viniendo, pero no te llegó el momento, y hoy al ponerte de pie por primera vez estás diciendo: confío en el sacrificio de Jesús que me compró para que sea de Él, la sangre de Jesús que me lavó de mis pecados para que sea limpio y empiece una nueva vida. Y hoy recibo a Cristo en mi vida como mi dueño, como el león que tiene la presa y no la suelta. Y si vos varias veces lo hiciste, hoy estás ingresando a un nuevo nivel de dificultades y a un nuevo nivel de confianza y a un nuevo nivel de milagros de parte de Dios. Levanta tus manos y decir al Señor: Señor, decido confiar en vos. En medio de mis miedos decido confiar en vos. En medio de mis preocupaciones decido confiar en vos. En medio de mis angustias decido confiar en vos. En medio de mis aflicciones decido confiar en vos. Porque vos sos mi dueño. Porque vos estás como un ave revoloteando alrededor del nido, vigilando que no me pase nada. Y lo único que va a ingresar al nido va a ser lo que vos quieras para que yo crezca en confianza. Pero yo voy a ver tus milagros, Señor. Decirle al Señor: voy a ver tus milagros. Voy a ver la liberación milagrosa. Voy a ver la libertad milagrosa. Voy a ver cómo el enemigo cae, y no por espada de hombre, sino cae por el poder tuyo, Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús quiero agradecerte en esta mañana por tu amor y por tu maravillosa oferta de mayor confianza, porque al fin y al cabo lo que nos vincula, lo que nos une es la fe. Creer, confiar, ser fieles. Señor, todo este pueblo que se ha puesto de pie, todos los que en sus casas viendo la transmisión están tocando su corazón y asintiendo con sus cabezas, aún yo mismo aquí, estamos diciéndote: Señor, en medio de las mayores dificultades decidimos confiar. Confiar y seguir confiando. Señor, gracias porque sos poderoso. Gracias porque somos tuyos. Gracias, Señor, porque esto nos acerca más a vos. En tus manos encomendamos aquellas cosas que nos afligen, sabiendo que vas a terminar con eso y nos vas a dar victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y tengas un domingo maravilloso y una semana con crecimiento de confianza. Nos vemos.